Cuando mencionaba los principios generales en materia de la universalidad del derecho a la información, tiene que ver con las premisas que todos los tratados internacionales refrendan hoy, que es un derecho de todas las personas, que incluye todos los soportes y cualquier tipo de expresión a elección de quien quiera recibir, difundir o investigar informaciones, opiniones e ideas. Lo que el nuevo entorno fue generando son tensiones que reclaman qué hacer con los actores que se instalan como nuevos espacios públicos, llámese las redes sociales. Esto genera además una crisis no solo en términos de aplicación de normas generales de derechos humanos, sino al rol de cómo estos espacios públicos se plantan frente a las propias reglas constitucionales o de jurisdicción de los estados. Quiero decir, cuando alguien suscribe su participación en una red social, es muy posible que esté suscribiendo que si tiene algún problema tenga que conseguirse un abogado con 15.000 kilómetros de distancia posiblemente, o que le apliquen leyes de otro lugar que en su vida imaginó, o que quiera plantear una queja y le digan en el lugar donde usted accedió a que se apliquen las leyes, llámese Pasadena, Irlanda o del estilo, lo que usted quiere reclamar como ilegal no es ilegal. Esto tampoco es del todo nuevo. Por ejemplo, más adelante vamos a referirnos específicamente al tema de las elecciones y las fake news, pero las radios AM que llegaban de un país a otro no estaban sujetas a las reglas electorales, por ejemplo, de la semana de las elecciones del país donde se recibían las emisiones. Lo propio pasaba con la televisión por satélite. Lo que sí asistimos es una abrupta irrupción de un grado de viralidad y de llegada o de imbricación o de capilarización de todo este tipo de mensajes que lo hace más presente y más inmediato, aun cuando parezcan problemas anteriores. De vuelta para plantear el ejemplo de la desinformación electoral. Las operaciones de prensa existieron siempre. El derecho de las personas a tener información verificada es un derecho que está planteado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en muchas constituciones de muchos países, no solo de América Latina, sino de Europa, como el caso español. Y se supone que si uno tiene derecho de acceso a la información, no es a cualquier cosa, es información verificada, de calidad o responsablemente difundida. Lo que ocurre es que hoy hay soportes que amplifican la cantidad de fuentes que uno puede recibir, pero eso no distorsiona que uno tenga el mismo derecho. Y hasta ahora lo que ha venido pasando, digo a modo introductorio, es que ante el fenómeno de las informaciones falsas, en términos de elecciones o similares de nuevos entornos, caso del Brexit, caso el referéndum de los acuerdos de paz en Colombia, o cuando hay candidatos involucrados, la pregunta es ¿cuál es la respuesta legal? En términos de hay una violación a la ley, urgentemente hay que responder. Y eso tiene varios problemas, queda corto como debate. El problema no es qué hace un candidato, solamente. El problema es qué hace la población cuando se le difunden un montón de datos que no son ni verificados ni mucho menos exactos y a veces falsos en el sentido que están intencionalmente dados. Y ahí hay que pensar menos en las responsabilidades que en las garantías del libre acceso a la información de modo universal. Lo que en la jerga algunos decimos hay que hacerse menos problemas por el 13.2 y la responsabilidad de lo que los candidatos puedan hacer, y hay que pensar más en cómo se universaliza el acceso a la información responsablemente dada. Y esto, decía, tiene cierta cortedad de miras, que es que la discusión sobre qué hacer con la responsabilidad de quien ofende a un candidato no aplica a grandes problemas nacionales como el debate sobre el Brexit. Ahí no había candidatos involucrados, por lo cual la solución no puede ser siempre responsabilidades penales por difamación. Dicho esto, aparece otra serie de cosas, entre comillas, novedosas, que es ¿qué hacemos con el soporte que difunde? Y hay ahí un campo todavía inexplorado de si es el derecho privado
o es el derecho público quien debe intervenir en esto? Porque el derecho privado es el que suele regular las relaciones entre quien firma un contrato con un prestador de un determinado servicio, o las reglas de derecho público son aquellas que constitucionalmente tienden a proteger cuestiones de interés público. Dicho esto de un modo más o menos sencillo, y está más o menos claro que las reglas privadas no alcanzan, y ahí se pone en juego la discusión de qué hacemos con alguien que solo presta material físico de conectividad, o qué hacemos con alguien que ofrece plataforma, agregación de contenidos, o qué hacemos con alguien que edita. Y las respuestas legales tienen que ser distintas. Desde los famosos términos y condiciones a los que estás haciendo referencia y que nos hacen muchas veces sin saberlo delegar competencia en lugares ignotos, hasta Cambridge Analytica. Exactamente. Bueno, de eso va este curso. De eso va este curso.